Para que las cosas cambien, lo primero que tenés que cambiar es la manera que vos tenés de conversar. Entonces, si vos tenés una conversación limitante, porque en realidad formaste un cerebro que está limitado. Entonces, la gente tradicional cree que el cerebro le crea la conciencia, y es al revés, es la conciencia la que crea el cerebro. Entonces, vos tenés que generar de manera activa, proactiva y dándote cuenta, una conciencia que impacte en tu cerebro, tal así que hasta tu cerebro pueda hasta sanar una parte de tu cuerpo, ¿sí? O desbloquear una parte de tu cuerpo que quedó paralizada, pero tenés que trabajarlo en el cerebro, tenés que conectar y desconectar. Y todo eso es neurociencia, neuromarketing, neuroventas. Estamos en la década dorada del cerebro. Pero tenemos todos un potencial de corrupción. Hay un potencial de corrupción. Y en Argentina no es Noruega. No es Noruega. ¿Sí? El potencial de corrupción es elevado. Nosotros definimos corrupción en el contexto del coaching ontológico como cada vez que vos pones por delante de los demás tus intereses personales sobre los intereses de ¿quién? De los demás. Adelante, chicos. Llegando la gente que viene de La Plata, un esfuerzo grande que hace, fíjense. Entonces, vamos acá. Síganme con lo de... ¿Podemos traer, Dami? ¿Podemos traer dos de las sillas que están ahí en la oficina mía, del lado de la derecha, y las ponemos ahí o las colocamos acá? Bueno, síganme acá, líderes, síganme acá. El potencial de corrupción. ¿Qué significa el potencial de corrupción? Todos tenemos un ¿qué? Todos tenemos un potencial de corrupción. No es que no hay potencial de corrupción, es como la parte mala de nosotros. Dicen, pues yo no tengo mal, vos no tenés mal, entonces hace todo bien. O intentá hacer todo bien, después hablamos. Y vas a ver que hay una parte dentro tuyo que tiene una inclinación muchas veces, ¿sí? Entonces, este potencial de corrupción, decíamos recién, que tiene que ver cuando vos antepones tus intereses personales sobre los intereses de ¿quién? De los demás o del equipo. Cuidado con eso, porque eso es corrupción. Acá en Argentina tenemos un problema de esto. Muchos políticos no les importa los demás y se ponen primero sus intereses. ¿Querías decir algo, Conrado? El juego de la clase pasada. Jugamos rojo y negro en la clase pasada, ¿sí? Hacerlo perder al otro, exactamente, pensando en uno mismo. Entonces pienso en mí y entonces no me interesa si a vos te aplasto o perdés o te caes, te quebrás, ¿sí? Entonces, ¿por qué los invitamos a tomar una formación de coaching ontológico? Porque el coaching ontológico no elimina el potencial de corrupción, no lo elimina, pero te permite relacionarte con el potencial de corrupción y de gestionarlo de una manera diferente. Por ejemplo, si vos te convertís en un coach ontológico, una de las partes que tienen que ver con la ética, recuerden que la ética está en el plano horizontal y la moral está en el plano vertical. Lo moral tiene que ver con el misterio de la vida, y lo ético tiene que ver con con las relaciones humanas. En Argentina es un país donde la ética está muy deteriorada. Entonces el coaching ontológico lo que hace es minimiza el riesgo del potencial de corrupción. ¿Por qué? Porque nos pone un valor que tiene que ver con el servicio. Donde decimos, vos y yo somos ¿qué? Uno. ¿Sí? O cuando vos te convertís en una gran posibilidad, de repente aparece una persona y te dice, ¿sabes qué? Yo te amo por quien yo soy cuando estoy en tu presencia, porque vos sacás lo mejor de mí. Entonces, cuando una persona se para en un equipo, en una organización, en una empresa, en una relación de pareja, hay personas que sacan lo mejor y la miseria humana de los demás. No sacan lo mejor de los demás. No sacan lo mejor de los demás. No pintan un gran cuadro en el corazón de los demás. Entonces vos como coach, cuando llegás desde tu escucha, de tu sentir, de tu manera de ser, de no enseñar a pescar, sino directamente crear estanques para los que quieran pescar, que vengan a pescar, tenés un paradigma más elevado. Yo lo más notorio que vi es, no le des pescado, enseñale a pescar. Porque tal que si vamos a un nivel más alto, ni siquiera te enseño a pescar. Creamos estanques con ¿qué? Con peces. Porque hay muchos que ya saben pescar. Lo que pasa es que no encuentran los estanques y terminan después yendo a buscar el pescado. 8, 10, 12 lucas es ir a buscar el pescado. ¿Sí? Por eso hay un programa innovador para activar el poder del ser. Entendemos como poder en el coaching ontológico como capacidad para tomar acción. ¿Sí? No es el poder que tiene que ver con el mundo, con la corrupción o la posición, sino que tiene que ver con la capacidad que vos tenés para tomar acción. Hoy, por ejemplo, Mario fue una persona poderosa.
No sé cómo le fue a ustedes. Yo hoy por teléfono hablé, por ejemplo, el jueves a la mañana tengo una reunión con políticos, ¿sí? Pero también hablé con Colombia, invité gente a venir de acá para allá. Y también hablamos con otros proyectos, ¿sí o no? Estamos todo el tiempo hablando. Entonces, el lenguaje es poder, el lenguaje es acción, y es ahí donde aparecen los resultados. Pero sin embargo, hay gente que está describiendo el día, hablando del tránsito, de la televisión, de cosas que no te hacen ninguna diferencia. Yo no digo que no hables del tránsito, la pregunta es, ¿son las únicas 2 o 3 conversaciones que tuviste en el día de hoy? ¿Y el calor o la humedad? Entonces tenemos que tener conversaciones mucho más elevadas y profundas. También, ¿qué decimos? Vivir las experiencias que nos ofrece la vida es obligatorio. Nadie dijo que no vamos a pasar por situaciones adversas y conflictivas. Las vamos a vivir, vamos a tener frustraciones, vamos a tener traiciones, vamos a tener desilusiones, es normal, pero no es el fin del mundo, líderes, es el fin de un mundo. No hagas un drama. Te peleaste con tu pareja, se cerró un negocio, no hagas un drama. Enfócate en que viene una pareja o un negocio que mejor, porque es la única mirada que me permite ir hacia dónde, hacia adelante, porque como yo veo el futuro, determina cuánto poder tengo dónde, en el presente. Por eso es tan importante la fe y la visión como punto de partida, no de llegada. ¿Punto de qué? De partida. Yo vengo de donde quiero llegar. Gandhi se paró y dijo, nosotros ya somos libres. Es más, y los palos que nos pegan no nos duele. ¿Me estás jodiendo? Le pegan y el tipo dice, ¿sabes qué? No me duele. Es como el que sale a vender y dice, la gente me dice que no, pero yo cada vez me pongo mejor. ¿Por qué? Porque el logro está antes que la acción. Mucha gente acciona para obtener un resultado y nosotros te decimos, vos lo tenés que lograr antes de accionar y vas a ver que el resultado lo atravesas. Y lo que parecía imposible, que era hacer 10 tarjetas en un día, se convierten en 15. O lo que te parecía difícil, tener un equipo de 5 o 10 personas, se convierte mañana en ¿cuántas? En 25. Y lo que te parecía difícil, que era facturar 4 palos, ahora te faltan 4 meses y ya te falta un palo. Pero claro, porque te paraste en una visión. Y cuando vos te parás en una visión, ¿qué cambia? El observador. Y del observador, ¿qué vienen? Las acciones. Exactamente. Entonces, si vos no cambiás el observador con una declaración de visión y compromiso, seguís perpetuando el viejo observador. Sufrirlas o gozarlas es opcional. Vos te podés gozar en medio de la adversidad, decir esto que me está pasando es lo mejor que me puede haber pasado porque va a sacar lo mejor de qué. De mí. Sí, porque el carbón se convierte en ¿qué? En diamante bajo presión. Qué lástima ver tanta gente morir como carbón, porque no sostienen la presión. ¿Quién te dijo que todo va a ser fácil? Entonces, claro, cuando no tenemos la manera para gestionar la tensión creativa, ¿sabés qué te pasa después y que no te agarra a los 65 años? ¿Sabés qué te va a pasar? Te va a agarrar la tensión emocional por no haberlo hecho y no haberlo logrado. Y encima con una jubilación de 5.700.000. Y jubilación viene de la palabra júbilo. ¿Ustedes vieron algún jubilado pegando gritos de júbilo? ¿Sí? Entonces vivimos en nuestras mentes, pero nos reconstruimos a nosotros mismos en el lenguaje. Vos no podés no ser usado por tu mente, pero sí podés elegir qué tipo de mente querés que te use. ¿Y cómo lo haces? Con neurolingüística. Te reprogramás a vos mismo, por eso hay palabras que deberían pagar peaje. Hay algunas palabras que no deberías usar más. Yo no sirvo para esto. Vos decís, estoy aprendiendo a hacer esto. Yo no sirvo para hablar en público. No, vos deberías decir, estoy aprendiendo a hablar en público. No puedo. No puedo. ¿Quién tengo que ser para poder? Hay maneras de hablar que cierran posibilidades y hay maneras de hablar que las abren las posibilidades, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje no hablamos solamente de habla, sino de escucha. El escuchar es el lado oculto del lenguaje. Entonces vos sos el que sos porque hablaste como hablaste y escuchaste lo que escuchaste. Si hubieses nacido en China, no serías ni mejor ni peor, serías un ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tus padres y la cultura, ¿cómo es? Diferente. ¿Sí? Y eso te impacta. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué lees? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? Por eso los grandes líderes de la historia, sobre todo muchos de esos espirituales, no andaban en conversaciones de bajas y de vanidad. Hablaban cosas elevadas, se conectaban con algo más grande que ellos. Y eso te levanta. Entonces, atributos de una visión. Primero que todo, una visión desde el coaching ontológico es una declaración en el lenguaje. Recuerden que cuando nosotros abrimos la boca podemos hacer
Afirmaciones y juicios son dos actos del habla que no crean la realidad, sino que la describen. Afirmaciones y juicios están de un lado. Y luego están los pedidos, ofertas y promesas, que son la rueda del lenguaje y una declaración. Una visión es una declaración en el lenguaje. Cuando vos declarás el amor, o declarás la guerra, o declarás facturación, estás hablando antes que el mundo que ocurra. El 70-80% de la gente o más habla de lo que está ocurriendo. Ustedes ahora cuando salgan de casa y van a comer una pizza, tomar un café, escuchen la mesa de al lado, con distinciones de coaching ontológicos. Por favor, escuchen a la mesa al lado o a tu tío cuando viene a tu casa a comer a la noche, y vas a ver que cuando abre la boca, el 95% de las veces, para no decirte el 100%, hace afirmaciones y juicio. ¿Qué te dice? ¿Viste los bolsos que revolearon en el convento? Y después empieza a opinar. ¿Está bien? Entonces te cuenta lo que pasó y después ¿qué hace? Opina. Pero eso no cambió nada. No cambió nada. Ahora, si vos haces un pedido, una oferta, una promesa, y yo te digo, ¿qué tal si mañana vamos, si hacemos, si cambiamos, si generamos, si facturamos? Eso cambia a mi observador. Y uno empieza a observar, a mirar y a escuchar para el observador y el compromiso que cada uno tiene. Entonces, por eso hay millonarios que pierden todo, pero como tienen el observador, se vuelven a levantar. Y hay personas que no tenían nada, se ganaron la lotería y los ves 2 años después y volvieron a perder todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el programa mental. Y lógicamente, como decimos siempre, la televisión en la casa es más grande que la biblioteca. Siempre. En cambio, una persona rica, la biblioteca, es más grande que la televisión. ¿Sí? Conversación de posibilidad es una visión, es una conversación de posibilidad, por supuesto, no es una realidad. Si fuese una realidad, ya no sería una posibilidad. Y las posibilidades, lo bueno, que están antes que las realidades. O sea, la computadora, que hoy es una realidad, antes fue una conversación de posibilidad. Entonces, los grandes, ¿qué hacen? Se enfocan en las posibilidades, no en las realidades, porque las realidades no me cambian, sino en las posibilidades que la crean. Es un contexto para la acción, por eso hacemos una declaración, vamos a crecer, a facturar, inventar, a generar, y desde ahí tomamos acciones. ¿Pero de dónde tomamos acciones? De donde nosotros queremos llegar, pero viniendo desde ahí. O sea, me paro en un lugar diferente y desde ahí ¿qué hago? Observo qué me está faltando, y por eso puedo escuchar los miedos o las necesidades del mercado, invento cosas. Me doy cuenta de cosas que los otros no ven. Ah, pero ¿es un fenómeno de inteligencia? No, es un fenómeno de compromiso. Y el compromiso también es una declaración en el lenguaje. Entonces, si vos te comprometés con ayudar a la gente, con llevarla a lugares diferentes, vas a ver que vas a encontrar que hablarle a cada uno. ¿Sí? Punto de partida, no de llegada. Punto de partida, vengo de, ya somos, dijo, ¿se acuerdan? Otros dijeron otras declaraciones poderosísimas, ya vencieron. Se declara en positivo y en tiempo presente, como si ya lo facturé, ya lo soy. No es que digo qué lindo sería, pero es una expresión de deseo. Eso no hace ninguna diferencia. Y además rompe con la historia, es irrazonable. O sea que si vos no estás rompiendo con tu historia, con tu presente en una declaración, seguramente es porque estás siendo muy razonable. ¿Por qué? Porque lo que estás declarando, lo estás declarando en base a tus recursos y a tus puntos de vista. Y eso no es una visión. Cuando George Fisher Kennedy se para y dice, vamos a poner el hombre en la luna antes que empiece la década del 70, cuando lo dijo 8 años antes y parecía una locura total, porque había que llevar al hombre a la luna y después había que traerlo. ¿Sí? No solo llevarlo y traerlo, cuando no había antecedentes históricos. Ahora nos parece una tontería. No, chicos, no es ninguna tontería. Cuando el tipo lo dijo, ¿qué dijeron los expertos? Imposible. Imposible. Vos estás loco, en el año 1960 decir eso es una locura total. Ahora, fue tan poderosa la declaración que después de muerto, el hombre ¿a dónde llega? No solo a la luna, muchos lugares más. Entonces, tiene que ser irrazonable. Y la única duda que me queda con algunos de los que están acá, que los conozco ya hace unos meses, es que no escucho muchas cosas irrazonables. Permítame darle feedback. Siempre hablan de lo que creen que pueden lograr. No escucho nada irrazonable. Y sí opinan mucho. Mucho opinólogo. Pero cosas que salgan de tu boca y compromiso razonable, se escucha poco. Entonces no hay transformación. ¿Y dónde vive la visión? En el lenguaje. Cuando vos la dejás de hablar, se murió. Se murió. En el momento que vos dejaste de hablar de la visión, ¿de qué vas a estar hablando? De las circunstancias y de las excusas. Ex, fuera, cusa viene de causa. Vos pones la causa fuera.
Ejemplos pusimos un montón, pero recuerden que, por ejemplo, Bill Gates dijo, vamos a poner una computadora en cada ¿qué? En cada hogar. Cuando lo logra, se hace multimillonario. Entonces, ¿cuándo te haces millonario? Cuando vos lográs un sueño, no cuando trabajas por plata. Vos lográs tu sueño y el mundo te recompensa ¿con qué? Con dinero, porque el dinero es un tanteador que te muestra cuánto vos estás generando y cuánto vos valés. Ahora, si cuando tenés que salir a poner lo que hay que poner, te asustás, te deprimís, te frustrás, un paradigma de control, que no sostenemos los procesos. Por eso hay que ensanchar la manera de ser. Entonces, donde hoy estás no es donde estarás, sino que es un paso intermedio para llegar a donde qué. ¿A dónde querés llegar? ¿No? Es un paso intermedio. El tema es que mucha gente cree que lo que está viendo es lo único que hay. Por eso es tan importante pararse en la visión. El problema es que hay gente que piensa que donde está es el lugar donde va a vivir para siempre. En el barrio, con el mismo lugar, en la misma casa. Entonces se los encuentran medio como caídos, deprimidos, y tenemos que tener una mirada que amplia de futuro, panorámica, no circunstancial. Dale, Dani, fuerte porque estamos grabando, fuerte. No, eso con lo que estás diciendo, el tema de romper con las cosas viejas, ¿no? Que uno hace. Hoy estuve mirando, bueno, ya hace días que me vengo maquinando, que yo te lo había comentado, ¿viste? Estaba como loco ya porque cada vez me enfoco más en lo que es Axpon y veo la posibilidad de otro punto de vista, ¿no? Que es invitar a la gente. Y hoy justo estaba trabajando en la zona, quizás no tuve un buen resultado de la otra parte, ¿no? Pero tuve un buen resultado que hablé con unas personas de una comunidad. Y ahí estoy haciendo el hincapié que ya saqué teléfono, nos contactamos, le pareció muy buena la idea, así que perfecto. Si metemos, yo creo que ahí puedo llegar a meter, no sé, una comunidad que son cientos o miles, perfecto. Entonces, de esas posibilidades, Dani, hay que abrir ¿qué? Muchas. No podés poner la expectativa en una sola. Y eso tiene que ser una manera de ¿qué? De ser constante. Entonces, cuando esa es una manera de ser constante, un día viene el salto cuántico. ¿Está bien? Sí, yo lo que más me enfoqué fue lo que es lo que estoy viendo, la primera línea, la segunda y la tercera que explota y quiero tener los 10 frontales. Líderes, exactamente, líderes. ¿Qué deben tener las empresas para poder ser más rápidas? Recuerden que hoy el mundo no es de los más pesados o grandes, sino de los más ¿qué? Rápidos, ¿sí? El que se adapta mejor al cambio, flexibles, y ya ni siquiera hablamos flexible, hoy ya directamente ¿de qué hablamos? De plasticidad, porque ya lo flexible es un concepto y ya está quedando obsoleto, ni hablemos si eres rígido, ni hablemos, no abuses, o sea, por lo menos tenés que ser flexible, porque hay gente que ni siquiera es flexible, le tenés una idea nueva, el tipo se cierra. Hay gente que dice, no, siempre se hizo así, ¿vieron? Siempre se hizo así. Claro, lo desconocido, ¿no? Sí. Sí. Es más, la gente ni siquiera tiene miedo al cambio, tiene miedo a ser cambiada, porque el cambio tiene que ver con, el ego resiste los cambios porque está comprometido con el status quo. Entonces en Argentina, yo desde que tengo uso de razón, que escucho la misma conversación en Argentina, siempre, y ahora me fui 5 años del país, volví y escucho que lo mismo, siempre la misma conversación. Entonces está todo diseñado para la permanencia del status quo, para que nada cambie. ¿Sí? Para que nada cambie. Gente que dice, a mí nadie me cambia. Claro, porque el que tiene que hacer la transformación, ¿quién es? Sos vos. No sé si conocen la historia del obrero que siempre que iba a la obra, llegaba a la hora del mediodía, a la 1:30, paraban, ponían el tablón y todos abrían la cajita de telgopor y sacaban el sanguchito. Y el tipo abría el sanguchito y decía, ¡otra vez sándwich de pollo! Y todos, viste, los tipos lo miraban. El otro día, ¡otra vez! Así 10 veces seguidas. ¡Otra vez sándwich de pollo! Y uno se pudrió, le dijo, flaco, ¿por qué no le dices a tu mujer que te haga otro tipo de sándwich? No, si me lo hago yo todos los días. Entonces, pero sobre todo, más adaptativa a la nueva era de la ¿qué? De la innovación. Dejá de hacer sándwich de pollo. O de huevo, algunas. Encima de huevo. O sea, caracterizada, estamos en una era, líderes, que está caracterizada por la incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que amar la incertidumbre, decir, qué bárbaro la incertidumbre. Yo la amo y la abrazo, pero avanzo con confianza. Avanzo con una confianza de loco. Invento a lo pavote. Estoy todo el tiempo inventando ofertas. Y de tantas ofertas que invento, hay una que conecta. Pero hay gente que no sigue haciendo más de qué. Pero hay gente que sigue fabricando sombreros. No se usan más los sombreros. ¿No te diste cuenta? ¿Sí? Entonces fíjate en qué rubro estás. ¿Y vos de qué te dedicas? Yo soy afinador de piano. Y bueno, es un mercado muy chico. Te puede ir genial, pero no es para un montón de gente. ¿Sí? Es un mercado chico. Caracterizada por la incertidumbre y la necesidad del cambio que es constante. Es constante el cambio. Lo único constante es el que
Es el cambio, ¿sí? Y nosotros acá planteamos la transformación. ¿Qué es lo poderoso de cambio y transformación? El cambio justamente tiene que ver con sacar y poner cosas. La transformación, ¿con qué tiene que ver? Con conservar cosas. Por ejemplo, yo me paro en la visión, me paro en el amor, me paro en la aceptación y no me muevo de ahí. Justamente, no tiene que ver con hacer cambios, tiene que ver con hacer ¿qué? Conservar. Vos tenés que conservar quién vos sos, tu propósito en la vida, para qué viniste al mundo. Entonces, cuando yo me paro en la conservación y de ahí no me muevo, es cuando me potencio. El problema es que la gente está todo el tiempo a veces cambiando. Estoy hablando de las cosas que no hay que cambiar. Por ejemplo, un corazón grande, ¿sí? La compasión, la perseverancia, el perdón, una manera de ser que da, que siembra, ¿sí? Cuidado con la mano de bebé. Vieron que los bebés nacen con la mano apretada, pero cuando morimos, ¿cómo morimos? Con la mano abierta. Un poco tarde, te diste cuenta. O sea, soltá un poco antes, ¿sí? Hay cosas que hay que hacer y no damos para recibir, damos para poder seguir dando, porque dar es un ciclo. Y si yo dejo de dar, entonces mañana no voy a poder seguir dando, exactamente.